36 años. Campeón del mundo juvenil. Ídolo en Europa. Goleador histórico en Estados Unidos. Carlos Vela lo tuvo todo: talento, fama, dinero y el respeto de millones. Pero hoy, en la recta final de su carrera, vive una tragedia que nadie esperaba. Un hombre que pudo ser leyenda absoluta, decidió bajarse solo del pedestal. Imagina a un chico de 16 años que humilla al mundo entero. 5 goles en un Mundial Sub-17, campeón del planeta, héroe de México. Lo llamaban el futuro, lo comparaban con Messi, lo adoraban como el salvador del fútbol mexicano. Pero mientras todos celebraban, él ya escondía un secreto que nunca confesó, hasta ahora. Porque lo que Vela acaba de revelar no es una simple anécdota, es la confesión más dura que un crack mexicano haya hecho jamás. Una verdad que duele más que cualquier derrota. Y lo vas a escuchar aquí, hoy. Carlos Vela nació en Cancún, en una familia humilde, con un padre obrero que soñaba con verlo triunfar y una madre que luchaba contra el cáncer. Desde niño deslumbraba con el balón, pero su corazón nunca estuvo en el fútbol. Su pasión real era otra: la NBA, los triples, las clavadas, las camisetas de básquetbol. El fútbol lo jugaba porque era bueno, no porque lo amara. Y aún así, con esa zurda mágica, fue imposible detenerlo. Chivas lo descubrió, pero jamás debutó en Primera División. No hizo falta. En 2005, México lo necesitaba, y en Perú cambió la historia. Ese Mundial Sub-17 lo convirtió en ídolo adolescente y en obsesión para Europa. El Arsenal lo fichó de inmediato. ¿Qué otro mexicano de 16 años había firmado con uno de los gigantes de Inglaterra? Ninguno. Y ahí parecía que empezaba la leyenda. Salamanca, Osasuna, destellos de genio en cada cancha. En 2008 debutó con el Arsenal. Un hat-trick en Copa de la Liga, un gol en Premier, titulares que lo presentaban como el Messi mexicano. Todo el mundo hablaba de él. Pero detrás de esa sonrisa fría había un problema: Carlos Vela no quería ser estrella. No lo decía, no lo mostraba, pero lo sentía. El fútbol nunca fue su pasión, y tarde o temprano esa verdad iba a explotarle en la cara. En 2011 llegó a la Real Sociedad, y ahí sí, explotó de verdad. Capitán, figura, dupla de oro con Antoine Griezmann, goles imposibles, noches mágicas en Champions League. La afición lo adoraba. México lo exigía en cada convocatoria. Pero justo en ese momento de gloria, la vida le arrebató a su padre, Enrique. Y con esa pérdida, algo dentro de Vela se apagó. Desde entonces jugó solo por obligación. No por pasión, no por gloria, sino porque era bueno en eso. Y lo que pasó después con la selección mexicana fue una herida abierta. Fiestas, sanciones, negativas una tras otra, Copa América 2011, Juegos Olímpicos 2012, Confederaciones 2013 y el Mundial 2014, todos lo esperaban, él siempre decía que no. Para la afición fue traición. Para él, simplemente era fidelidad a sí mismo. Hasta que un día volvió. En 2014, contra Países Bajos, marcó 2 goles en Ámsterdam. Y México, que lo había odiado, volvió a aplaudirlo. Parecía la redención, parecía el inicio de una nueva historia. Pero lo que venía era aún más doloroso. Y aquí detente un segundo, lo que viene en este video es tan fuerte, que si no te suscribes ahora mismo, si no dejas tu like y comentas qué opinas de Vela, vas a perderte una de las confesiones más brutales que un futbolista haya hecho en la historia de México. Porque lo que Vela dijo, cambió para siempre el destino de la selección. Después de aquella noche mágica en Ámsterdam, cuando Vela destrozó a Países Bajos con 2 goles, la gente creyó que el círculo estaba cerrado, que el hijo pródigo había regresado y que, por fin, México tendría al crack que llevaba tantos años esperando. La reconciliación parecía completa, del insulto al aplauso, del rechazo al abrazo. Y durante un tiempo, todo marchó como en un cuento. En la Copa Oro de 2015 se mostró como figura, conectando con sus compañeros, regalando goles y asistencias que encendían ilusiones. Bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, volvió a ser parte clave del proceso rumbo a Rusia 2018. Cada vez que la pelota pasaba por su zurda, México respiraba distinto: calma, talento, seguridad. Los comentaristas se rendían ante él, los aficionados volvían a soñar y hasta los que lo habían llamado traidor lo miraban con otra cara. Pero Carlos era distinto. Mientras para todos esa era la oportunidad de su vida, para él era solo otra etapa. Y como siempre, cuando parecía que empezaba a comprometerse, dio un paso atrás. En 2016, la Copa América Centenario se jugaba en Estados Unidos, un torneo gigantesco, vitrinas llenas, el escenario perfecto para consagrarse. Y de repente, su nombre desapareció de la lista. Excusas personales, ninguna explicación concreta. El vacío volvió a abrirse y la duda se transformó en rabia. Lo que desconcertaba no era solo su ausencia, sino la manera en la que la asumía, sin dar razones, sin aparentar preocupación, como si para él no hubiera diferencia entre vestir la camiseta de México o quedarse en casa viendo baloncesto. Aún así, llegó el Mundial de Rusia en 2018. Y ahí volvió a demostrar que, cuando quería, podía estar entre los mejores. Jugó como titular, se asoció con sus compañeros, marcó un gol contra Corea del Sur,
participó en la histórica victoria sobre Alemania. Ese torneo lo mostró en su mejor versión con la selección. Y sin embargo, cuando México fue eliminado por Brasil en octavos, la historia se terminó. Sin despedida, sin explicaciones, sin siquiera un hasta pronto. Vela simplemente se esfumó. Nunca volvió a ser convocado, nunca volvió a ponerse la verde. Lo sorprendente es que, al mismo tiempo, en Estados Unidos estaba viviendo el punto más alto de su carrera. En Los Ángeles se convirtió en ídolo absoluto del AFC, MVP de la MLS, máximo goleador, capitán y líder de un club que prácticamente nació con su nombre grabado en la historia. En la cancha se divertía, la afición lo adoraba, y cada fin de semana demostraba que seguía siendo un genio. Esa dualidad era desconcertante. Mientras en México lo criticaban por desaparecer, en Estados Unidos era tratado como un héroe. Dos caras de una misma moneda. Y entonces, cuando más fuerte sonaba la pregunta de por qué nunca había querido comprometerse del todo con la selección, llegó la respuesta que nadie esperaba. En una entrevista, con la misma tranquilidad con la que definía frente al arco, soltó una frase que dejó helado a todo un país: prefiero 1000 veces ver un partido de básquetbol que uno de fútbol. No lo dijo con rabia, ni como provocación. Lo dijo como quien confiesa una verdad simple. Y ahí estuvo todo. De pronto, las piezas encajaron. Sus negativas a los llamados, su frialdad en momentos clave, su facilidad para rechazar lo que para otros era un sueño. Carlos Vela nunca tuvo el fútbol en el corazón. Lo jugaba porque era bueno, porque le salía natural, porque era su trabajo. Pero pasión, lo que se dice pasión, nunca hubo. Y entender eso fue un golpe más duro que cualquier eliminación. Porque significaba aceptar que México había puesto todas sus esperanzas en alguien que jamás había compartido ese mismo sueño. Para la afición, eso fue una traición silenciosa, más dolorosa que cualquier derrota en la cancha. Mientras unos lo condenaban como malagradecido, otros lo defendían diciendo que, al final, tenía derecho a elegir su vida. Lo cierto es que Vela rompió con el guión que parecía escrito para él. Eligió la paz sobre la gloria, eligió la familia sobre la bandera, eligió Los Ángeles y la NBA sobre el Estadio Azteca y los mundiales. Y ahí, entre esas decisiones, se fue construyendo su tragedia. No la de una lesión, no la de un fracaso futbolístico, sino la de un genio que nunca quiso ser mito. En Rusia 2018, Vela cumplió con lo que se le pedía, fue titular, marcó, se entregó. Pero después del partido contra Brasil, todo terminó. Ninguna despedida oficial, ninguna carta, ningún adiós al público. Simplemente desapareció. Como si se hubiera apagado la luz. Lo sorprendente fue el contraste. Mientras en México su ausencia se sentía como un vacío doloroso, en Los Ángeles su nombre era sinónimo de gloria. Con el AFC firmó una de las mejores temporadas que se recuerdan en la MLS. Goles de todos los colores, récords que parecían imposibles, jugadas que quedaban como highlights virales cada semana. El estadio entero coreaba su nombre, las camisetas con el Vela 10 se agotaban, y él parecía disfrutar como nunca. Era un héroe en el extranjero, pero un fantasma en casa. Y eso fue lo que más lastimó a la afición mexicana, comprobar que el mismo jugador que se negaba una y otra vez al Tri, se desvivía en Estados Unidos por un club nuevo que apenas estaban haciendo. Esa dualidad era incomprensible. Los años pasaron y el debate se volvió interminable. En cada programa de televisión, en cada mesa de análisis, su nombre aparecía como un recuerdo incómodo. Algunos lo defendían diciendo que nadie tiene obligación de cargar con un país entero, otros lo atacaban sin piedad, acusándolo de haber desperdiciado el talento más grande que México tuvo en décadas. Vela nunca respondió. Nunca discutió. Simplemente callaba, jugaba, y luego se iba a casa con su familia. La realidad es que ese silencio fue lo que más desconcertó. Porque la gente puede perdonar un error, una traición, una mala decisión. Pero lo que cuesta aceptar es la indiferencia. Y Vela, con su manera tranquila de vivir, parecía no tener el más mínimo interés en defenderse, en dar explicaciones o en reconciliarse con la afición. Lo curioso es que ni siquiera los grandes equipos de Europa lograron romper esa coraza. Cuando el Barcelona lo buscó, con una oferta seria para vestirlo de blaugrana, él simplemente dijo que no. No era el momento, no tenía ganas, no quería dejar Los Ángeles. ¿Qué otro jugador en el mundo rechaza al Barça en su punto más alto? Solo alguien que nunca soñó con ese tipo de gloria. Para muchos, ese fue el punto definitivo de quiebre. Comprender que Vela no jugaba para levantar trofeos eternos ni para entrar en los libros de historia. Jugaba para disfrutar lo justo y necesario. Nada más. Y mientras tanto, la selección siguió su camino sin él. México enfrentó torneos, eliminatorias, derrotas dolorosas, victorias inolvidables, pero siempre con la sombra de la pregunta: ¿y si Vela hubiera estado? Esa duda se convirtió en un fantasma permanente, en un hubiera que jamás tendrá respuesta. Lo cierto es que Vela, sin proponérselo, dejó marcada una generación. No porque fuera el héroe que México necesitaba, sino porque encarnó el dilema más doloroso para cualquier aficionado: ver cómo alguien que lo tiene todo decide, de manera consciente, no usarlo para ser leyenda. Con el paso del tiempo, esa decisión se volvió su sello personal.
Mientras otros cracks mexicanos luchaban hasta el final por un lugar en la historia, él caminaba con calma hacia otro destino. Sin dramas, sin discursos, sin lágrimas en conferencias de prensa. Solo pasos firmes hacia su propia paz. Y así, poco a poco, Carlos Vela se convirtió en algo que pocos entendieron, un ídolo a medias. En Los Ángeles, Carlos Vela ya era más que un futbolista. Cada partido suyo era un espectáculo. No importaba si marcaba de penal, si metía un golazo desde fuera del área o si daba una asistencia imposible, la gente lo aplaudía como si fuera una estrella de Hollywood. En la MLS se convirtió en el jugador más importante de toda la liga, en la cara que aparecía en los carteles, en el nombre que todos querían ver. Pero al mismo tiempo, en México la percepción era totalmente distinta. Ahí no importaba cuántos premios ganara ni cuántos récords rompiera. Lo que dolía era lo que no hizo, jugar para la selección como la afición soñaba. Esa herida seguía abierta. Y cada vez que el Tri disputaba un torneo sin él, la herida se hacía más grande. Lo más duro es que la comparación era inevitable. Mientras jugadores como Guardado o Herrera se rompían el alma en cada partido, Vela parecía vivir otra vida, lejos de esa presión. El contraste era tan evidente que muchos sentían que Vela estaba desconectado de México, como si hubiera decidido borrar esa parte de su carrera. Aún así, su nivel en la MLS era indiscutible. Se convirtió en máximo goleador, levantó títulos y fue elegido MVP. Para el público estadounidense, era un ídolo completo. Para ellos, Vela no tenía cuentas pendientes, era simplemente el jugador que había cambiado la historia del LAFC. Esa diferencia entre lo que representaba en Estados Unidos y lo que significaba en México se volvió un tema eterno en programas deportivos. Unos decían que había sido un error suyo no comprometerse, otros aseguraban que la culpa era de la federación por no saber tratar a un talento tan especial. Y entre esas discusiones, Vela guardaba silencio, como siempre. Nunca entraba en polémicas, nunca aclaraba nada. Ese silencio era lo que más confundía. No porque dijera cosas polémicas, sino porque no decía nada. No confirmaba, no negaba, no prometía. Simplemente jugaba y se iba a casa. Y ese perfil tan bajo, en un país donde los ídolos suelen hablar fuerte y mostrarse con pasión, generaba todavía más distancia. Aún así, dentro del campo seguía respondiendo. Sus goles mantenían vivo al LAFC, su nombre llenaba estadios y su zurda seguía siendo temida por cualquier defensa. Con el paso de los años dejó de correr como antes, pero se volvió más calculador, más inteligente. Ya no necesitaba estar en todas, solo aparecer en el momento justo. Y cada vez que lo hacía, dejaba claro que seguía teniendo una calidad diferente. La afición de Los Ángeles lo veía como su gran capitán. Los niños en la MLS crecían con él como referente. En cada partido, las cámaras buscaban su sonrisa tranquila, esa que mostraba que, aunque jugara en una liga menos exigente que las de Europa, él disfrutaba cada segundo. En México, mientras tanto, su nombre era sinónimo de debate. No había programa deportivo en el que no apareciera. Cada vez que la selección perdía, alguien decía, con Vela esto no pasaba. Y cada vez que la selección ganaba, otros recordaban, imagina si además tuviéramos a Vela. Esa conversación nunca terminó. Y lo curioso es que, con cada temporada que pasaba, las dos imágenes de Vela se hacían más claras. En Estados Unidos, héroe absoluto; en México, un recuerdo amargo. Con el tiempo, también se empezó a notar el desgaste. No es fácil mantenerse al máximo nivel durante tantos años, y poco a poco su cuerpo lo recordaba. Los minutos en cancha se dosificaban más, las lesiones pequeñas aparecían con frecuencia, y aunque seguía siendo determinante, ya no era el mismo chico que corría sin parar en España o que se lucía en mundiales juveniles. Eso no impidió que siguiera brillando. Porque incluso con menos recorrido, Vela era capaz de decidir partidos. Una asistencia suya bastaba para que la gente se levantara de sus asientos, un gol suyo cambiaba la atmósfera del estadio. Esa calidad nunca se perdió. Lo que sí cambió fue la sensación alrededor de su figura. En la MLS seguía siendo intocable. En México, ya no solo era criticado, empezó a convertirse en un enigma. ¿Qué lo motivaba a seguir? ¿Qué buscaba alargando su carrera en Los Ángeles? ¿Por qué no daba un gesto, aunque fuera mínimo, hacia la selección? Esas preguntas nunca tuvieron respuesta. Y ese misterio alimentó todavía más su leyenda. Porque mientras muchos cracks se desgastaban en declaraciones, en polémicas o en despedidas grandilocuentes, Vela parecía mantenerse en la misma línea de siempre: jugar bien, disfrutar y desaparecer cuando las cámaras se apagaban. La gente empezó a asumir que cualquier cosa podía pasar con él. Y esa sensación de imprevisibilidad lo hacía todavía más distinto al resto. Con Carlos Vela, nunca había un guión claro, nunca una ruta marcada. Y esa misma incertidumbre es la que mantenía a todos preguntándose qué haría en el siguiente paso. La incertidumbre lo rodeaba. Nadie sabía qué haría. ¿Se quedaría en Los Ángeles hasta el final? ¿Volvería a México para cerrar un ciclo? ¿O daría un último salto a Europa? Con Vela nunca hubo respuestas claras, y eso lo hacía todavía más impredecible. Al final, lo decidió a su manera.
A los 36 años anunció que colgaba los botines. Sin espectáculo, sin conferencia, sin lágrimas. Lo comunicó y punto. Así, en silencio, como siempre vivió su carrera. En Los Ángeles lo despidieron como un ídolo. El estadio coreó su nombre, la MLS lo reconoció como uno de los mejores jugadores de su historia. En México, en cambio, la noticia dolió diferente. No hubo homenaje, no hubo Azteca lleno, no hubo una última ovación con la camiseta verde. Su relación con el Tri había terminado mucho antes, sin reconciliación. Ese fue su sello. Carlos Vela tuvo la calidad para ser leyenda, pero eligió otro camino. Nunca lo derrotó una lesión grave, nunca lo apagó la edad ni un escándalo. Se fue porque quiso. Porque para él el fútbol siempre fue trabajo, nunca pasión. Para unos será recordado como el crack que desperdició su talento. Para otros, como un hombre libre que se negó a cargar con un país entero. La realidad es que cambió la manera en que se entiende la palabra ídolo en México. Su historia es una herida y al mismo tiempo una lección. Una herida porque México nunca pudo despedirse de su zurda. Una lección porque demuestra que incluso los más grandes tienen derecho a elegir su propio destino, aunque ese destino rompa los sueños de millones. Y así, con calma, Carlos Vela apagó la luz y cerró la puerta. Talento eterno, carrera distinta, legado incompleto. Un genio que nunca quiso ser mito. Si te gustó este video y quieres más historias como esta, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Así seguimos trayendo los mejores relatos del fútbol que no vas a ver en ningún otro lado. La verdad solo se cuenta aquí. Nos vemos en el próximo video.